Imagina que todo a tu alrededor comienza a fallar de manera sistemática, casi coreografiada por una fuerza invisible pero implacable. El agua que bebes deja de ser potable. El aire que entra en tus pulmones se vuelve denso e irrespirable. La tierra bajo tus pies, antes fértil y generosa, empieza a morir lentamente. No es una escena de una película de ciencia ficción postapocalíptica, ni el guión de una fantasía moderna. Es una de las historias más inquietantes, analizadas y debatidas de la antigüedad, las 10 plagas de Egipto. Este relato, que ocupa un lugar central en el libro del Éxodo, narra el enfrentamiento épico entre dos hombres y dos visiones del mundo. Moisés, el mensajero, advierte al faraón que debe liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero el faraón, viéndose a sí mismo como un dios encarnado en la tierra, se niega. Su corazón se endurece ante las súplicas. Y entonces, el orden natural se quiebra y comienzan las plagas. Durante milenios, estos eventos han sido vistos exclusivamente como castigos divinos, intervenciones sobrenaturales diseñadas para doblegar la voluntad de un imperio. Sin embargo, en la era moderna, la ciencia ha entrado en el debate con una curiosidad fascinante. Hoy, geólogos, biólogos, climatólogos e historiadores plantean otra posibilidad que resulta incluso más aterradora. ¿Y si no fueron milagros aislados, sino una cadena de eventos naturales? Un efecto dominó donde un solo desequilibrio ambiental desencadenó un colapso ecológico total. Todo comienza con la primera plaga. El agua del río Nilo se convierte en sangre. El río, la arteria principal que latía en el corazón de Egipto, su única fuente de vida, transporte y riqueza, cambia de color. Se vuelve de un rojo profundo y viscoso. Los peces mueren por miles y flotan en la superficie. El hedor a putrefacción se vuelve insoportable y el agua se vuelve completamente inutilizable. A primera vista, parece imposible, un acto de magia oscura, pero existe una explicación científica, tangible. Los investigadores señalan la existencia de un microorganismo llamado Oscillatoria rubescens, una alga roja que, bajo condiciones de calor extremo y aguas estancadas, puede proliferar rápidamente. Este fenómeno, conocido como marea roja, no solo tiñe el agua de un color carmesí alarmante, también libera toxinas potentes y agota el oxígeno del río. Si el clima de la época sufrió un cambio brusco, el Nilo pudo haberse convertido en un caldo de cultivo tóxico. Si esto ocurrió, sería el inicio de todo, porque cuando el agua, la base de la pirámide, se contamina, el sistema entero entra en una caída libre hacia el abismo. La contaminación del agua nos lleva inevitablemente a la segunda plaga. Ranas. Miles, millones de ranas salen del Nilo en un éxodo desesperado y cubren la tierra, entrando en las casas, en las camas de los nobles y en los palacios del faraón. Esto tiene un sentido biológico aplastante. Si el agua está contaminada por algas tóxicas y falta de oxígeno, las ranas, que son anfibios con piel altamente permeable, huyen de su hábitat natural para intentar sobrevivir. Buscan tierra firme. Sin embargo, fuera del agua y bajo el sol inclemente del desierto, las ranas no pueden sobrevivir mucho tiempo. Mueren por millones, y sus cuerpos pequeños comienzan a descomponerse por doquier. Y aquí es donde el desequilibrio ambiental se vuelve imparable, llevándonos a la tercera y cuarta plaga: insectos y moscas. Mosquitos, piojos y tábanos comienzan a multiplicarse a una velocidad geométrica. Los cuerpos de las ranas muertas y los peces podridos en las orillas del río ofrecen el ambiente de incubación perfecto. Además, con la muerte de los peces y las ranas, los depredadores naturales de estos insectos han desaparecido. Es el caos biológico. La cuarta plaga no es solo una molestia irritante. Es una amenaza sanitaria de primer nivel. Las moscas son atraídas por la suciedad, la muerte y el caos generalizado. Con ellas, llegan las enfermedades infecciosas. La quinta plaga es el resultado lógico de este colapso higiénico: la muerte del ganado. Una epidemia masiva comienza a diezmar las manadas. Enfermedades como la peste bovina o el anthrax se propagan rápidamente entre animales debilitados por la falta de agua limpia y el acoso constante de insectos vectores de virus. El impacto para el imperio egipcio fue colosal. El ganado
no era solo alimento, era la columna vertebral de la economía, el medio de transporte y la herramienta esencial para la agricultura. Sin bueyes para arar, ni caballos para la guerra, el imperio quedó paralizado. Luego llegan las llagas, la sexta plaga. Úlceras y abscesos dolorosos brotan en la piel de los egipcios, desde el ciudadano más pobre hasta el propio faraón. Médicamente esto encaja con la proliferación de bacterias y virus transportados por la nube de insectos de las plagas anteriores. El ambiente ya estaba deteriorado más allá de lo imaginable, y el cuerpo humano, privado de higiene y rodeado de infecciones, empezó a reflejar la muerte del entorno. Después de este colapso biológico, el cielo mismo parece unirse a la destrucción. La séptima plaga, granizo y fuego, tormentas violentas, con rayos y piedras de hielo gigantescas que destruyen los cultivos que aún quedaban en pie. Algunos investigadores vinculan esto con la erupción del volcán Terra Santorini. Una erupción de esa magnitud pudo inyectar ceniza volcánica en la atmósfera, alterando los patrones climáticos a cientos de kilómetros de distancia y provocando tormentas eléctricas masivas y granizo en una zona desértica. Lo poco que el granizo dejó intacto fue devorado por la octava plaga, las langostas. Atraídas por la humedad inusual dejada por las tormentas de granizo, nubes oscuras de langostas descendieron sobre Egipto. En cuestión de horas, arrasaron con cada hoja verde y cada brote de esperanza. El país, que ya sufría de hambre, se quedó sin ninguna reserva de alimento. Esto nos lleva a la novena plaga, la oscuridad. Durante 3 días, el sol, el dios principal de Egipto, desapareció. Los relatos dicen que la oscuridad era tan densa que se podía palpar. Científicamente esto podría explicarse por tormentas de arena de una magnitud sin precedentes, conocidas como Khamsin, cargadas con la ceniza volcánica que aún flotaba en el aire. El impacto psicológico fue el tiro de gracia para la moral egipcia. Finalmente, llegamos a la última plaga, la más perturbadora y difícil de asimilar, la muerte de los primogénitos. Aquí es donde las explicaciones científicas se vuelven más complejas y sombrías. Algunos sugieren una intoxicación selectiva. Ante la escasez extrema, los primogénitos que tenían prioridad para comer pudieron haber ingerido granos contaminados por hongos tóxicos que se desarrollaron en los silos húmedos después de las porrejos, tormentas. Otros plantean la teoría de gases tóxicos, como el dióxido de carbono, que tras una actividad sísmica o volcánica pudieron acumularse a nivel del suelo durante la noche. Al ser los primogénitos quienes solían dormir en camas más bajas o cerca del suelo, según la tradición, habrían sido los primeros en perecer por asfixia silenciosa. Pero observa el patrón completo. Si analizamos los hechos, cada plaga podría estar conectada con la anterior, no como eventos mágicos aislados, sino como una reacción en cadena. Un desequilibrio inicial en el agua del Nilo que desencadena un colapso biológico, que a su vez provoca una crisis sanitaria, seguida de un cambio climático, que termina en una hambruna total y muertes masivas. Es la descripción perfecta de un ecosistema que se desmorona bajo su propio peso. Esto cambia completamente la perspectiva del relato. Ya no se trataría de una serie de castigos independientes, sino de un efecto dominó global. Un sistema complejo que, una vez que pierde su equilibrio, se acelera hacia su propia destrucción. Pero aquí surge la gran pregunta, la que la ciencia no puede responder por completo. Si todo tiene una posible explicación natural, ¿por qué ocurrió justo en ese momento histórico? ¿Por qué en ese lugar específico? ¿Por qué con una precisión tan devastadora que permitió la liberación de un pueblo entero? Demasiada coincidencia. Demasiada sincronía entre el reclamo de Moisés y la caída de la naturaleza, y ahí es donde el debate continúa vibrando miles de años después. Algunos creen que fue una intervención divina que utilizó las leyes de la física para dar una lección. Otros creen que fue un fenómeno natural extremo que fue interpretado y narrado a través del lente de la fe. Tal vez la respuesta no sea una sola. Tal vez fue un evento real, tan traumático y vasto, que las personas de esa época lo interpretaron de la única forma que podían comprender, como un mensaje, como un castigo, como una señal ineludible de que el equilibrio se había roto. Esta historia es poderosa porque representa algo universal. Es un recordatorio eterno de lo frágil que puede ser nuestra existencia. Nos enseña cómo un solo cambio en el agua que bebemos o en el aire que respiramos puede desencadenar una catástrofe que humilla el imperio más poderoso del mundo. Las 10 plagas de Egipto
no son solo una historia antigua para leer en un libro sagrado. Son una advertencia y una lección de ecología, política y humildad. Muestran lo que ocurre cuando el liderazgo ignora las señales de advertencia, cuando el equilibrio entre la humanidad y su entorno se desprecia. Tal vez nunca sepamos con absoluta certeza técnica qué pasó en las orillas del Nilo hace milenios. Pero lo que sí sabemos, mirando nuestro propio mundo hoy, es que eventos similares pueden volver a ocurrir. El mundo natural sigue funcionando bajo las mismas reglas físicas y biológicas. Cuando algo se descontrola, las consecuencias son ciegas y catastróficas. Si te interesan estos misterios, donde la historia documentada, la ciencia moderna y la interpretación teológica se cruzan, este es solo el comienzo. Porque hay relatos antiguos, grabados en piedra y en la memoria colectiva, que aún guardan secretos profundos esperando ser comprendidos. Y algunos de esos secretos podrían ser la clave para entender no solo de dónde venimos, sino hacia dónde vamos y qué tan preparados estamos para enfrentar nuestra propia tormenta perfecta. La historia de Siusudra, el mar que se abrió, las ciudades que desaparecieron, todos son ecos de un pasado que aún tiene mucho que decirnos. ¿Estamos listos para escuchar?